Un detector de radiación se disparó en Suecia. A miles de kilómetros, una verdad monstruosa ya emanaba hacia los cielos, invisible y letal. Veremos cómo esa aguja, en Forsmark, rompió el impenetrable silencio de un imperio. Descubrirás la secuencia de decisiones fatales que convirtieron un simple experimento de seguridad en la mayor catástrofe nuclear de la historia. Entenderás por qué Chernóbil, más allá de un nombre, es el símbolo indeleble de la fragilidad del control humano y las devastadoras consecuencias de ocultar la verdad. La cuenta regresiva comenzó la noche del 26 de abril. Esto es Chernóbil. Empezamos. La aguja de los detectores de radiación en la central nuclear de Forsmark, Suecia, se disparó el 28 de abril de 1986, marcando niveles inexplicables y anómalos. A miles de kilómetros de distancia, en la República Socialista Soviética de Ucrania, tras las infranqueables cortinas de hierro, una verdad monstruosa ya emanaba hacia los cielos, invisible, letal y silenciada. El mundo occidental estaba a punto de descubrir, de la forma más brutal, que el epicentro de la mayor catástrofe nuclear de la historia se llamaba Chernóbil. Pero, ¿qué es exactamente Chernóbil? Más allá de ser el nombre de una ciudad o una central eléctrica, Chernóbil es hoy la denominación de un evento cataclísmico que redefinió la relación de la humanidad con la energía atómica. Es el símbolo indeleble de un desastre tecnológico, de la fragilidad del control humano y de las devastadoras consecuencias de la ocultación de la verdad. Nació en las entrañas de la central nuclear VI Lenin, un complejo de 4 reactores RBMK diseñado para producir electricidad, ubicado cerca de la ciudad de Pripyat. La noche del 26 de abril de 1986, este coloso de la ingeniería soviética se convirtió en el escenario de una pesadilla inimaginable. Un fallido experimento de seguridad, cuyo objetivo era probar la capacidad del reactor 4 para generar electricidad de emergencia durante un corte de energía, desencadenó una secuencia fatal de errores humanos y fallos de diseño inherentes al reactor RBMK. Los operadores ignoraron los protocolos, desactivaron sistemas críticos de seguridad y llevaron el reactor a un estado de inestabilidad extrema. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. A la 1:23:45 de la mañana, una súbita e incontrolable subida de potencia provocó que el núcleo del reactor 4 se sobrecalentara de forma crítica. No hubo una, sino 2 potentes explosiones consecutivas. La primera, una detonación de vapor que hizo estallar la tapa de 1000 toneladas del reactor. La segunda, una explosión de hidrógeno que destrozó el edificio, liberando el grafito del núcleo al aire y pulverizando materiales radiactivos a la atmósfera. Los bomberos locales, en su heroico pero letal intento inicial de apagar lo que creían un incendio convencional, fueron los primeros en enfrentarse al enemigo invisible de Chernóbil. Con las explosiones, una columna de humo y partículas radiactivas, cargada con isótopos mortales como yodo 131, cesio 137 y estroncio 90, fue proyectada a la estratosfera. El viento se encargó del resto, dispersando esta nube tóxica no solo sobre la República Socialista Soviética de Ucrania y Bielorrusia, sino viajando miles de kilómetros, llegando a Escandinavia y gran parte de Europa. La liberación inicial fue 400 veces mayor que la bomba de Hiroshima, pero el alcance de su verdad fue, inicialmente, secuestrado. Mientras las agujas de los detectores suecos se disparaban, en Moscú se optaba por el silencio. Las autoridades soviéticas intentaron encubrir la magnitud real del desastre, negando cualquier incidente grave en la VI Lenin. Esta negación inicial es el corazón de la verdad oculta de Chernóbil. No fue la URSS quien informó al mundo de su tragedia, sino la detección de radiación anómala en Suecia y otros países. Esto forzó a la Unión Soviética a admitir, a regañadientes y con un comunicado lacónico, la magnitud sin precedentes de la catástrofe. La presión internacional descorrió el velo, revelando que el miedo atómico no solo estaba en la potencia de la explosión, sino en la conspiración del silencio. Chernóbil dejó de ser un secreto y se convirtió en una alarma global. La verdad oculta de Chernóbil no solo reside en la explosión, sino en el velo de silencio que intentaron tejer a su alrededor. Fue la detección de partículas radiactivas en una central sueca, a miles de kilómetros, lo que descorrió la cortina, forzando a la Unión Soviética a reconocer, a regañadientes, que la catástrofe de Chernóbil había trascendido sus fronteras. No fue un accidente, fue un eco global que desveló la vulnerabilidad humana ante una tecnología mal gestionada y una transparencia ausente. El epicentro de esta alarma global fue la central nuclear VI Lenin, cerca de la ciudad de Pripyat, en la Ucrania soviética. Una joya de la ingeniería socialista, diseñada para alimentar la ambición energética del imperio. Sus reactores, del tipo RBMK-1000, eran de un diseño singular, moderados por grafito y refrigerados por agua ligera. Un concepto que, aunque eficiente para producir plutonio y energía, poseía una inestabilidad inherente que los expertos occidentales ya habían señalado. Esta configuración, sumada a una cultura de confidencialidad y prisa, sentó las bases para el desastre que se avecinaba en Chernóbil.
En la madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de Chernóbil se convirtió en el escenario de un experimento fatídico. La operación consistía en probar la capacidad de las turbinas para generar energía suficiente y mantener la refrigeración del reactor en caso de un corte eléctrico, antes de que los generadores diésel de emergencia se activaran. Sin embargo, en una serie de decisiones imprudentes, los operadores no solo ignoraron los protocolos de seguridad, sino que desactivaron múltiples sistemas de protección automática, llevando el reactor a un estado de inestabilidad crítica, operando a una potencia peligrosamente baja. El control de Chernóbil se escapaba de las manos humanas. A la 1:23 de la mañana, se intentó un apagado de emergencia. El botón AS-5, diseñado para detener el reactor, desencadenó el peor de los escenarios. El diseño del RBMK incluía una punta de grafito en las barras de control, lo que, al insertarse en el núcleo, provocó un aumento repentino y masivo de la reactividad. La potencia se disparó en milisegundos a niveles insostenibles. Una explosión de vapor fue la primera en sacudir la planta de Chernóbil, destrozando las tuberías de refrigeración y la parte superior del reactor. Segundos después, una explosión aún más potente, de hidrógeno acumulado, voló la pesada tapa del reactor, exponiendo el núcleo ardiente al cielo nocturno. Las dos explosiones no solo demolieron el reactor 4 de Chernóbil, sino que lanzaron una columna incandescente de grafito, uranio y otros elementos radiactivos a varios kilómetros de altura. La atmósfera se convirtió en el recipiente de una lluvia invisible y letal, yodo 131, cesio 137, estroncio 90 y plutonio. Esta pluma tóxica fue arrastrada por los vientos, dispersándose inicialmente sobre Ucrania, Bielorrusia y Rusia Occidental, antes de cruzar fronteras y depositar sus partículas por toda Europa, llegando incluso hasta Escandinavia y el Reino Unido. La verdadera magnitud de la liberación radiactiva de Chernóbil era, en ese momento, inimaginable para el mundo. Mientras la nube radiactiva viajaba, las autoridades soviéticas se sumergían en la negación. La primera información oficial fue un lacónico comunicado que minimizaba el incidente. La verdad oculta de Chernóbil tomó forma en esos momentos de silencio deliberado. Pero la radiación no entiende de fronteras políticas. Fue la planta de Forsmark en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, la primera en detectar niveles anómalos de radiación el 28 de abril. La presión internacional, alimentada por estas detecciones y las imágenes satelitales que empezaban a emerger, obligó finalmente a Moscú a admitir la catástrofe sin precedentes que había tenido lugar en Chernóbil. La era de la información global había desenmascarado la censura atómica. La primera línea de defensa en Chernóbil estuvo compuesta por los liquidadores. Hombres y mujeres, bomberos, militares, mineros y civiles, que fueron movilizados para contener el desastre. Bomberos sin protección adecuada subieron al tejado del reactor ardiendo, luchando contra un fuego invisible que les quemaba desde dentro. Soldados limpiaban escombros radiactivos con sus propias manos, sabiendo que cada minuto significaba una dosis letal. Estos héroes anónimos de Chernóbil sufrieron las horribles consecuencias del síndrome de irradiación aguda, con sus cuerpos colapsando por dentro. Su sacrificio fue un acto de heroísmo desesperado contra un enemigo invisible e implacable. La respuesta inmediata también implicó la evacuación masiva. Pripyat, la ciudad modelo para los trabajadores de la central de Chernóbil, fue desalojada en menos de 36 horas. Sus 50.000 habitantes abandonaron sus vidas con la promesa de volver en 3 días, una promesa jamás cumplida. Le siguieron decenas de pueblos y ciudades, dando origen a la tristemente célebre zona de exclusión de Chernóbil. Un vasto territorio de 2.600 kilómetros cuadrados que se convirtió en un fantasma habitado por la radiación. La vida humana se detuvo, pero la radiación de Chernóbil se asentó en la Tierra. El impacto geográfico y ambiental a largo plazo de Chernóbil es una cicatriz persistente. La zona de exclusión se ha convertido en un laboratorio involuntario donde la naturaleza intenta reclamar su espacio, aunque bajo una sombra radiactiva. Bosques enteros, como el tristemente famoso Bosque Rojo, se tiñeron de ocre y murieron por la radiación, dejando tras de sí un paisaje inquietante. El agua, el suelo y la flora y fauna sufrieron una contaminación que perdura por siglos. Con isótopos como el cesio 137 y el estroncio 90, de largas vidas medias, incrustados en el ecosistema. Chernóbil ha redefinido el concepto de paisaje inhabitable. En el ámbito de la salud humana, Chernóbil dejó un legado complejo y, a menudo, debatido. El aumento de casos de cáncer de tiroides en niños expuestos a la lluvia radiactiva es la consecuencia más documentada y menos controvertida. Sin embargo, las cifras de muertes y enfermedades directamente atribuibles a la catástrofe de Chernóbil siguen siendo objeto de intenso debate científico y político. Se han reportado aumentos en leucemias, cataratas y, en algunos casos, malformaciones congénitas. Aunque la correlación directa y la magnitud de estos efectos son difíciles de establecer con precisión, dada la complejidad de los estudios epidemiológicos y la opacidad de los datos iniciales.
La verdad completa sobre el coste humano de Chernóbil sigue siendo esquiva. Para contener la amenaza inmediata, se erigió el sarcófago, una estructura de acero y hormigón construida a toda prisa sobre los restos del reactor 4 de Chernóbil. Fue una obra titánica, levantada en condiciones de radiación extrema, diseñada para sellar el núcleo destruido y evitar nuevas emisiones durante, supuestamente, 20 o 30 años. Sin embargo, su deterioro era inevitable y una nueva solución se hizo imperativa. Así nació el nuevo confinamiento seguro, conocido como el Arco de Chernóbil, una obra de ingeniería sin precedentes. La estructura móvil más grande jamás construida, de 110 metros de altura y 257 de ancho. En 2016, este arco de acero de 36.000 toneladas fue deslizado sobre el viejo sarcófago, asegurando el reactor de Chernóbil por al menos 100 años más. Chernóbil fue un punto de inflexión. Transformó las normativas de seguridad nuclear a escala global. Impulsó mejoras en el diseño de reactores, protocolos de emergencia y la cultura de la transparencia en la industria. Pero también impactó profundamente la percepción pública de la energía atómica, frenando su expansión en muchos países. Aún hoy, el desastre de Chernóbil sigue siendo objeto de controversias, teorías y debates. La verdadera extensión de sus víctimas, la gestión de la información y la responsabilidad final, continúan siendo temas que desafían una única verdad. Chernóbil no es solo una catástrofe pasada, es un recordatorio constante de la necesidad de la vigilancia, la ciencia y la transparencia en el manejo de las tecnologías más poderosas de la humanidad. Su eco, como la radiación misma, perdura. La sombra de Chernóbil no se disipó con las explosiones de 1986, sino que se extendió, silenciosa y persistente, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Su legado es una cicatriz indeleble en la geografía, la salud pública y la conciencia global. 38 años después, Chernóbil sigue recordándonos la fragilidad de nuestra tecnología y la implacable verdad de sus consecuencias. Pripyat, la ciudad modelo soviética, se erige como un fantasmal monumento al abandono forzoso. La radiación invisible contaminó vastas extensiones de tierra, bosques y sistemas acuáticos, alterando ecosistemas y afectando la flora y fauna local. Si bien la naturaleza ha comenzado un proceso de recolonización en ausencia del hombre, la herencia radiactiva, con isótopos como el cesio-137 y el estroncio-90, perdurará durante siglos, con periodos de semidesintegración que desafían la escala humana de tiempo. En el ámbito de la salud humana, Chernóbil desató una crisis cuyas cifras aún son objeto de un encendido debate científico, una verdad que la opacidad inicial soviética solo empañó más. Lo innegable es el aumento dramático de casos de cáncer de tiroides en niños expuestos a la radiación, especialmente en las regiones más afectadas. Chernóbil redefinió la seguridad nuclear global. Sus lecciones impulsaron cambios drásticos en el diseño de reactores, protocolos de emergencia y la cultura de la transparencia en la industria. Si bien las cifras totales de muertes directamente atribuibles al desastre varían ampliamente según la fuente y los criterios de evaluación, el sufrimiento y el miedo a la enfermedad que se extendieron por generaciones son una verdad innegable. La respuesta a largo plazo al reactor dañado fue un esfuerzo de ingeniería monumental. El primer sarcófago de hormigón y acero, construido a contrarreloj para contener el núcleo radiactivo, comenzó a deteriorarse. Su reemplazo, el nuevo confinamiento seguro, NSC, o arco, una estructura metálica colosal de 36.000 toneladas, fue deslizada sobre el reactor número 4 en 2016. Esta hazaña, con un costo superior a los 2.000 millones de euros, representa el mayor objeto terrestre móvil jamás construido y está diseñada para sellar la amenaza durante al menos 100 años, una barrera tangible contra una amenaza invisible. Chernóbil redefinió la seguridad nuclear global. Sus lecciones impulsaron cambios drásticos en el diseño de reactores, protocolos de emergencia y la cultura de la transparencia en la industria. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.